¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos los que nos están acompañando en esta semana para el hasidismo, pudiendo estudiar Hasidut, la filosofía hasídica durante muchos horarios, a la mañana, a la noche. Y bueno, esta manera de arrancar es una buena manera de arrancar bien el día. Y el tema de hoy es el tema de Fabrengen, el tema de cómo los hasidim no nada más nos sentamos, algo muy importante en el hasidismo, no nada más sentarse a estudiar, sino tener un momento donde uno pueda internalizar eso que estudia, acomodar eso que estudia y ver cómo ponerlo en su vida, cómo asimilarlo en su vida. Entonces, el tema específicamente es el tema de los maices, el tema de las historias. El tema de las historias hasídicas o en general de las historias, son utilizadas como una herramienta para poder ilustrar, para poder inspirarnos, y es un buen recurso. De hecho, obviamente empezando con una historia, empezando con un maize, una vez una persona le escribió al Rebbe que tenía acceso a diferentes chicos, a un grupo de chicos, pero el tiempo era muy cortito. Había conseguido en una escuela pública poder hablar con chicos y transmitirles sobre su judaísmo, pero eran muy pocos minutos a la semana. Entonces le preguntó al Rebbe, ¿qué hago en este tiempo? Les habló sobre una mitzvah, ¿cómo uso, cómo invierto ese tiempo? No tenía todo el tiempo que le hubiese gustado. Entonces, ¿cómo invierto ese tiempo? Entonces el Rebbe le dijo, contales una historia, contales un maize. Contales un maize y así vas a utilizar este poco tiempo que vos tenés. Vas a poder canalizar adentro de los chicos un sentimiento de Irat Shamayim, un sentimiento de poder estar temerosos a Hashem, etc. Entonces, eso es lo que vos podés hacer y esa es la manera que lo tenés que aprovechar. Una vez le pidieron a el Ruzhiner fue un gran rabino hasídico, le vinieron a pedir lo que se llama una aprobación para libros, cuando diferentes personas escriben libros, entonces se lo muestran a grandes rabinos y ellos le escriben en el prólogo, escriben una aprobación, dicen, apruebo este libro, lo leí, está muy bueno. Es como una gran cosa para el autor para poder tener una aprobación, especialmente de un gran rabino como el Ruzhiner. Entonces, este rabino, vinieron dos personas y uno le trajo un libro sobre maíces, uno le trajo un libro sobre historias y otro trajo un libro sobre innovaciones en la Torá, sobre cosas sobre el Talmud, diferentes estudios que él había hecho y esta persona había logrado. Entonces el Ruzhiner, el Rebbe hasídico, agarró primero el libro de los maíces, el libro de las historias. Entonces lo tomó, el otro señor lo tomó a mamá, le dijo, mirá, historias, está muy bueno, están muy buenas las historias, o sea, no tiene nada de malo las historias, pero el estudio de la Torá, este es un estudio sobre profundidad, sobre Talmud, sobre diferentes midrashim, ¿por qué le das prioridad primero a los maíces y después primero a las historias y después a todo este estudio de la Torá, que es un estudio profundo? Entonces el Ruzhiner le contestó, a este Rebbe hasídico le contestó, dice, yo me comporto igual que la Torá. Dice, nosotros vemos en la Torá, ¿qué pasa en la Torá? La Torá tiene 5 libros. El libro de Bereshit es un libro que tiene historias, obviamente cada historia tiene su mensaje, como vamos a verlo ahora, pero es un libro que son de historias. El libro de Shemot, la mitad del libro aproximadamente, también es un libro lleno de historias. Entonces, yo hago eso primero, yo hago igual que la Torá, yo igual que el Pentateuco. Dijo igual que Hashem, le doy prioridad a las historias, le doy prioridad
a los maices y después agarro los libros que lidian con la Torá, con el Talmud, etc. Y como tenemos 3.300 años de historia, Baruch Hashem, gracias a Dios, hay un montón de historias, un montón de maices que podemos contar, un montón de cosas que podemos aprender. Y hoy vamos a focalizarnos en lo que son las historias que tienen que ver con el Hasidut, con el Alter Rebbe, pero está lleno de historias en el Tanaj, un montón de historias, historias impresionantes, hasta historias que grandes directores de cine decidieron hacer series sobre estas historias, agarraron el guión de la historia tan buena y tan impresionante que era y decidieron hacer una serie, y creo que hicieron mucha plata hasta con esto, les sirvió mucho el guión. Pero vamos a tratar de categorizar las historias de una manera diferente. Vamos a tratar de categorizar las historias en 4 categorías, creo que hay mucho más, pero para cerrarlas, enmarcarlas de una manera, vamos a tratar de categorizarlas en 4, que son así. Primero están las historias de los tzadikim, o de los rebes, nuestros patriarcas, la historia de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, de Baal Shem Tov, del Alter Rebbe, de nuestro Rebbe, de Rabbi Akiva. Son historias que tienen que ver con grandes personalidades, grandes tzadikim en la historia, en nuestra historia, que hicieron grandes obras, que hicieron grandes maravillas. ¿Sí? Podemos leer, por ejemplo, la historia del Rebbe, de Moshe Rabenu, que recibió la Torá, las 10 plagas, que partió el mar, pero el tema con esas historias es que no siempre nos relacionamos tanto con esa historia, porque decimos, bueno, Moshe Rabenu subió al cielo y habló con Dios, Moshe Rabenu partió el mar, Moshe Rabenu trajo 10 plagas a Egipto por intermedio de Hashem. Pero ¿qué pasa? Obviamente, nosotros aprendemos de esto un mensaje, tomamos inspiración de la fuerza de Hashem, pero no siempre nos relacionamos tanto con esto porque decimos, yo no soy Moshe Rabenu, yo no soy el Baal Shem Tov, yo no soy Rabbi Akiva, yo no soy esas gran personalidades, yo soy una persona normal, una persona común, una persona del pueblo. Entonces ahí también están las historias, que serían las historias de los Hasidim. Así se llamaban los Fabrengens, las historias de los Hasidim, que son gente común, gente como nosotros, que lidiamos en día a día con nuestras dificultades, tenemos desafíos, tenemos problemas, tenemos esos desafíos mundanos, esos desafíos del día a día, y que queremos hacer algo para mejorar, para estar mejor, y un día nos caemos, un día nos levantamos, un día estamos, y tenemos todos esos desafíos diarios. Entonces tenemos historias de los tzadikim, de las grandes personalidades, tenemos historias de los hasidim, de personas yehudim simples, comunes, que no tenían, por llamarlo de alguna manera, superpoderes, pero se esforzaron desde su simpleza para poder llegar más cerca de Hashem, para poder hacer una obra de bien, para poder cambiar el mundo. Después también hay historias, que son las historias, los maices personales de cada uno. Cada uno de nosotros seguro tenemos una historia, cada uno de nosotros seguro nos pasó algo, y podemos aprender un mensaje, podemos contar esto a nuestros amigos, podemos compartir esa experiencia, y muchos pueden aprender de eso. Y por último, de vuelta, estas son categorías que yo puse, calculo que debe haber más. Por último también están las historias, que son lo que se llaman en hebreo los meshalim, que son ejemplos, que son historias que capaz no pasaron, pero nos ayudan a traer
un punto, nos ayudan a expresar algo, nos ayudan a que nosotros entendamos esto, algún concepto. Entonces, vamos a contar hoy, en este ratito que tenemos, un par de maices, un par de historias de estas 4 categorías de tzadikim, de grandes personalidades, de hasidim, de personas como nosotros, personales. Voy a también transmitir, contarles, compartir con ustedes una historia personal que me pasó y un mashal, un ejemplo, algo que no pasó pero que nos explica a nosotros un concepto. Y también invito, si alguno de ustedes quiere algún maíz, alguna historia sobre algún tema y quiere escribirlo en el chat, Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem, si recuerdo maíz sobre ese tema, también vamos a poder compartir. Muy bien, vamos a empezar con una historia de los tzadikim, siendo que estamos en vísperas del 19 de Kislev, como dije antes, a la semana del Hasidut. Vamos a tratar de focalizarnos en historias que tengan que ver con el Alter Rebbe, la Admura Zaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el primer Rebbe de Chabad, el fundador de Chabad, que este Shabbat y domingo celebramos su liberación, y junto con esa liberación de la cárcel que tuvo, celebramos que todas sus enseñanzas pudieron salir a flote, salir para afuera, salir para el mundo y difundirse. En Rusia, en la época del Alter Rebbe, Rusia era Rusia zarista, el zar de Rusia, que no era difícil ser yehudí, como en toda Europa en ese entonces, estamos hablando hace unos 250 años aproximadamente, y había muchas dificultades a nivel legal. Los yehudim, a los judíos no les creían tanto, no tenían la misma credibilidad que todos los demás. A nivel religión también, no era fácil cumplir todo el mitzvot. Y una vez a un yehudí lo acusaron de hacer un crimen. Pero acusar en ese entonces a un yehudí de hacer un crimen no era algo muy fácil, muy difícil, perdón. Hacía falta un par de testigos falsos, dibujar un poquitito la causa y automáticamente ese crimen, esa causa iba para adelante y la persona podía tener años de prisión, años exiliado. No era algo muy difícil de armar. Y había un yehudí que tenía una fábrica y tenía un empleado y este empleado no lo quería mucho. Entonces el empleado le dijo, mira, le pidió plata, el yehudí le dijo que no, y fue y lo demandó ante la corte para ponerlo en la cárcel como una especie de venganza, porque no le dio lo que él quería. El yehudí preocupadísimo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Estos juicios se perdían, no había cómo ganarlos estos juicios. Ya era algo sabido en los yehudí, no era la primera experiencia, lamentablemente. Entonces el Alter Rebbe todavía no era muy famoso, no se conocía mucho. Y charlando con amigos, un amigo de él, le dijo en Vilna, vivía en la ciudad de Vilna, le dijo, mira, ¿por qué no vas a lo del Alter Rebbe? ¿Por qué no vas a lo del Alter Rebbe, a lo de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, el primer Rebbe de Chabad? Hablalo con él es un gran tzadik, tiene una gran visión, habla con él. Entonces viaja, era un viaje, tenía que viajar un tiempo, y mientras iba viajando, el tiempo iba corriendo hasta que tenía el juicio en Moscú. Va lo del Alter Rebbe, y el Alter Rebbe escucha su historia, el juicio que tiene, la demanda, el problema. El Alter Rebbe se pone a meditar. Y el Alter Rebbe le dice, está escrito que así como hay un reinado acá en la tierra, así también podemos comparar este reinado de la tierra al reinado del cielo. Así le dice el rey. El reinado de la tierra se compara al reinado del cielo. Es un pasaje talmúdico. Entonces el Alter Rebbe le sigue diciendo, pero ¿cómo podemos comparar el reinado
de la tierra, un rey, carne y hueso, con el reinado del cielo, que es Hashem, algo infinito. ¿Cuál es el punto de comparación de uno con el otro? Entonces el Alter Rebbe contesta la pregunta y le dice, ¿sabes cómo se compara? Dice de esta manera. Lo que podemos hacer es así. Dice, así como al zar de Rusia, nosotros no lo llamamos por el nombre. Zar es como el rey. No llamamos por el nombre al zar de Rusia, sino es el zar. Así también Hashem. Hashem, nosotros no le... Hashem, cuando decimos Hashem por Dios, Hashem en hebreo quiere decir el nombre. ¿Por qué? Porque alguien que yo respeto, alguien que yo admiro, yo no lo llamo por su nombre. Yo no lo llamo por su nombre. Entonces, esto es lo que le dice el Alter Rebbe. Este Yehudí no entiende. Yo le hablo del Rebbe que tengo un problema jurídico, que me van a poner en la cárcel, que no tengo cómo salir, le pido una bendición. ¿Y el Rebbe qué me dice? El Rebbe me dice, me da una explicación, que el reinado del cielo se compara al reinado de la tierra, porque así como a Dios no lo llamamos por su nombre, sino le decimos a Hashem el nombre por un tema de respeto, así también al zar tampoco lo llamamos por su nombre. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo le hablé sobre un juicio, le pedí una bendición, él me dijo una explicación en la Torá. Pero así era el Alter Rebbe, este Yehudí no entiende mucho, se vuelve a Moscú y dice, uy, ahora qué hice, perdí tiempo. Bueno, entonces se encamina a Moscú pensando que va a perder todo. Cuando llega a Moscú, está hablando con su abogado. Y habla con su abogado y le dice, mirá, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia tenemos? Y su abogado le dice, mirá, la verdad que no hay mucho lo que hacer en estas ocasiones. Disculpa que te lo diga de esta manera. Dice, lo único que se me ocurre es que hay un lugar donde están los ministros del zar. Si vos vas ahí y te encontrás con el ministro de Justicia y le llorás, tenés alguna chance de que te tenga lástima y que puedas, te pueda dar un buen veredicto en tu juicio. Es lo único que se me ocurre. Es un poco arriesgado porque te estás mandando por atrás, porque estás haciendo algo que no es muy legal, pero podrías intentarlo. Perdido por perdido podrías intentarlo. Entonces el señor dice, ok, listo, vamos a intentar. Va a este lugar donde se encuentran los ministros. Él no sabía, no había antes Facebook ni ninguna de todas estas cosas, donde no tenía redes sociales, medios, comunicación, donde uno tenía las fotos. Entonces no siempre la cara de los ministros estaba ahí visible, no sabías quién eras, a no ser que eras del ámbito. Pero de repente una persona vestida como un ministro y dijo, bueno, debe ser este. Entonces se acerca desesperado, le dice, señor ministro, necesito que me ayude, tengo este problema, le cuenta su historia. Y le dice, por favor, ayúdeme, yo soy inocente, no hice nada, tengo una familia, me van a mandar a la cárcel. Entonces el ministro lo mira y le dice, para, lo que estás haciendo es totalmente ilegal, solamente por esto que me estás hablando, ya te puedo mandar a la cárcel. Dice, pero, dice, quiero decirte dos cosas. Primero, que yo no soy el ministro de Justicia, así que te arriesgaste sin motivo, porque yo no tengo nada que ver con esto. Dice, yo soy un ministro del rey, y el rey le gusta hablar conmigo, y me hace diferentes preguntas, el zar me hace preguntas. Y hoy me hizo una pregunta sobre la Torá de ustedes, la Torá de los judíos, que yo no sabía la respuesta, y si vos me decís la respuesta, yo te puedo ayudar. Como devolviéndote el favor, yo te puedo ayudar en tu problema. Entonces este Yehudí dice, a ver, bueno, decime la pregunta, capaz te puedo ayudar. Entonces el Rebbe le contesta, el ministro le contesta y le dice, mira, sé que está escrito en la Torá de ustedes, me preguntó el zar, que por nosotros podemos comparar el reinado del cielo con el reinado de la tierra. Entonces el zar me preguntó, ¿cómo hacemos el Shidas? ¿Cómo comparamos las dos cosas?
Entonces ahí este señor se recontó lo que le dijo el Alter Rebbe. Y dijo, uy, mirá la visión que tuvo el Alter Rebbe. Estuvo solucionando el problema y no sabía. Y le dio la explicación del Alter Rebbe, que así como a Dios no lo llamamos por su nombre, así también al zar no lo llamamos por su nombre. Entonces le dijo este ministro, le gustó la explicación, fue, dijo, no te preocupes, decime dónde estás parando, decime cuándo es tu juicio. Y así fue que le presentó esta explicación, se la presentó al zar, y el zar se puso contento, y después de paso le pasó este dato, y Baruch Hashem pudo salir victorioso en el juicio, no lo mandaron a la cárcel, se dieron cuenta que era toda una farsa, y pudo volver a su casa. Y todo esto gracias a la visión del Alter Rebbe. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? De esta historia aprendemos que nosotros tenemos que, hay veces o siempre, tener emuná, tener fe en los tzadikim. Los tzadikim son personas que tienen una visión mucho más allá. Cuando este señor desesperado llega a lo del Alter Rebbe, él quería una bendición fácil, una bendición directa, y el Rebbe le dio un mensaje que aparentemente no tenía nada que ver, no tenía nada que ver con toda su situación. Él se sintió totalmente ignorado, estaba cansado, estaba triste, estaba con un problema, con un gran problema, y se sintió ignorado por el Rebbe. Pero él continuó, él siguió, y vio que el Rebbe en ningún momento, Dios libre, lo ignoró. El Rebbe le dio la llave para poder destrabar su problema, poder destrabar su situación. Y eso fue lo que le hizo a él quedar libre, quedar en libertad. Pero él tuvo que tener esa emuná, él tuvo que tener esa fe y saber de que si el tzadik me dice esto, entonces ahí yo puedo seguir adelante y va a estar todo bien. Y hay veces cuando uno pide una braja al Rebbe, uno tiene que tener también esa fe, de que a veces esos procesos tardan un poquitito más de lo que a nosotros nos gustaría, pero finalmente tienen sus frutos y finalmente tienen sus buenos frutos. Así que este es el primer maíce, que es el primer maíce de la categoría 1, que tiene que ver con los tzadikim. Pero como dijimos, nosotros vemos este maíz, esta historia, tomamos un mensaje, pero no siempre nos podemos relacionar con esto. Entonces vamos con un segundo maíz, que es un maíz del un hasid, que con el hasid nos podemos relacionar un poquitito más. Este hasid que vamos a hablar hoy es el hasid del un hasid del Alter Rebbe, llamado Reb Shmuel Munkes. Reb Shmuel Munkes, gran hasid del Alter Rebbe, una persona con mucho sentido del humor, pero a la vez también una persona que realmente buscaba poder servir a Hashem. Y Reb Shmuel Munkes, cuenta la Torá, cuentan las historias. Reb Shmuel Munkes, por ejemplo, una de sus pequeñas historias, para saber quién era realmente él. Una vez Reb Shmuel Munkes va a la oficina del Rebbe y se cuelga de la puerta de la oficina del Rebbe. Entonces le dicen, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo acá? ¿Qué haces colgado en la puerta de la oficina del Rebbe? Entonces Reb Shmuel Munkes le dice, te voy a decir lo que estoy haciendo acá. Le dice, cuando vos vas a lo de un relojero, en ese momento ese relojero agarra y tiene relojes colgados en la puerta, en la vidriera. Vas a lo de un carnicero, hay carne, vas a lo de un zapatero, hay zapatos, vas a lo de un Rebbe, que tiene que haber colgado, demostrando la vidriera, tiene que ser un hasid, yo soy ese hasid de la vidriera. Este era Reb Shmuel Munkes. Por un lado, con mucho sentido del humor, pero una persona que realmente se esforzaba para hacer lo correcto y para encontrar su
forma de servir a Hashem. Entonces, en una ocasión, Reb Shmuel Munkes estaba viajando a lo del Rebbe. Y cuando estaba viajando a lo del Rebbe, en ese entonces no todos tenían la posibilidad económica de ir en una carroza, de ir en un caballo. Sabemos que en Rusia la pobreza era una pobreza extrema hasta tal punto que no tenían lo que comer. Había familias que lamentablemente, literalmente no tenían lo que comer. Y cuando había que viajar al Rebbe, viajaban al Rebbe caminando. Se viajaba al Rebbe caminando, había que ir caminando, no había carrozas, no había nada. ¿Qué pasó en ese momento? Reb Shmuel estaba viajando, caminando a lo del Rebbe. Así caminaba a lo del Rebbe. Y Reb Shmuel agarró y le dijo al Rebbe, va caminando a lo del Rebbe, y pasa un compañero en una carroza y le dice, mirá, ¿para dónde vas? Le dice, mirá, voy para ese lado. Le dice, mirá, yo te puedo acercar hasta tal punto, en vez de que vayas caminando, te puedo acercar. Entonces Reb Shmuel le agradece y se sube atrás. Ahora, ¿qué pasa? Era Rusia, hacía mucho frío. Y mientras él caminaba, tenía, ¿cómo se llama?, el calor humano para poder calentar su cuerpo. Pero cuando él se subió a la carroza y paró de caminar, ahí su cuerpo se empezó a enfriar. Entonces, de repente ve que está sentado, y que está sentado, el cargamento de esta carroza eran barriles de mashke, barriles de lejaim, de vodka. Entonces, dice, mira, estoy rodeado de barriles, pero sigo teniendo frío, el vodka nos debería calentar, sigo teniendo frío. Entonces le dice al dueño de la carroza, ¿te molesta si tomo un poquitito? Te tomo un poquitito agarro un pedazo, un vasito de vodka, y dice, no, por favor, agarra, decí un lejaim. Entonces agarra, Reb Shmuel, agarra un vaso, dice la brajá sheakol, y toma este lejaim. Toma este vodka. Y ahí sintió ese calor interno. Adentro de él sintió el calor interno. Y así fue que llegó a lo del Rebbe. Y cuando llega a lo del Rebbe, en ese momento agarra y dice a los Hasidim, le dice, queridos Hasidim, pasé por una experiencia cuando estaba viniendo acá. Y quiero compartirla, porque esa experiencia me enseñó algo. Dice, les contó, estaba en la carroza, tenía mucho frío, hasta que le pedí al dueño de la carroza que me deje tomar un poquitito de lejaim y ahí adquirí calor. Él dice, hay veces, Reb Shmuel le dijo a sus amigos, los Hasidim, nosotros podemos estar rodeados de judaísmo. Podemos estar rodeados de judaísmo. Podemos estar en un lugar donde se hace tefilá, en un lugar donde se estudia Torá, en un buen lugar. Pero si nosotros no agarramos, es como Reb Shmuel, que estaba rodeado de barriles de vodka, que nos calientan, el judaísmo nos calienta internamente. Dice, pero si no agarramos un poquitito de ese judaísmo y lo internalizamos, si no decimos, si estamos adentro de un templo, por ejemplo, y en vez de sentarnos y escuchar como todos rezan, y capaz contestar un amén, nosotros no agarramos un sidur y decimos una tefilá también, nosotros no nos canalizamos, nos relacionamos con eso, nos ponemos un tefilín, hacemos una mitzvah o hacemos algo para internalizar ese judaísmo, entonces ese judaísmo no nos va a entrar adentro y no nos va a calentar. Así dijo Reb Shmuel, le dijo a sus amigos los Hasidim. Ese judaísmo no nos va a calentar. Así que él aprendió acá de esto, que nosotros necesitamos calentarnos
pero por intermedio de internalizar todas esas cosas. Internalizar el judaísmo. Podemos tener mucha ascendencia judía, muchos objetos judíos en casa, pero si no cumplimos una mitzvah, esa mitzvah no nos va a calentar a nosotros, no nos va a dar calor. Una historia más también de este mismo Hasid, de Rav Shmuel Munkes, es que en una ocasión, esto de hecho fue la primera vez que Rav Shmuel llegó a lo del Alter Rebbe. Entonces Rav Shmuel llegó a la mitad de la noche y empezó a buscar al Alter Rebbe, empezó a buscar la casa del Alter Rebbe. Y llegó a lo del Alter Rebbe y le tocó la puerta, era la mitad de la noche. Entonces tuvieron todo un diálogo largo con el Alter Rebbe. ¿Quién está afuera? ¿Qué querés acá? Y en un momento el Alter Rebbe es como que aparentemente parecía que no lo dejaba entrar. Que no lo dejaba entrar. Entonces el Alter Rebbe le dice, mira, quiero que te vayas. Y si no te vas, entonces voy a tener que llamarlo a Iván. Iván era el empleado que tenías el Alter Rebbe. Y para que te eche, para que te saque, como que voy a llamar a seguridad, le dijo el Alter Rebbe. Entonces Rav Shmuel Munkes le dijo, créame Rebbe, que mi Iván es mucho más fuerte que el suyo. El Rebbe, nuestro Rebbe, habló sobre esta historia y dijo, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el Alter Rebbe no lo quería dejar entrar? ¿Por qué no ¿por qué no lo quería dejar entrar? Que hay una mitzvah, Hnasat Orjim, ¿qué es esto? Sí puedes entrar, hay otras casas, si no te vas, voy a llamar a seguridad para que te eche. Entonces el Rebbe explicó que lo que él realmente quería, lo que el Alter Rebbe realmente quería era ver si el Rebbe, si este Hasid estaba decidido con lo que él tenía que hacer, con su manera, con su visión, a lo que él venía acá. Y cuando él le dijo, voy a llamar a Iván, y el Shmuel Munkes le contestó, mi Iván es mucho más fuerte. No estaban hablando del Iván, del empleado, del ruso que estaba ahí, sino estaban hablando del Iván interno, haciendo referencia para ellos a esa parte, digamos, que tiene que ver instintiva, a esa parte interna donde, como el Iván, que lo único que quería era trabajar por su pago, trabajar por lo que él tenía, pero no es que tenía un tema de lealtad al Rebbe. Entonces le dijo, me voy a llamar a Iván, y el Shmuel Munkes le contestó, créame que adentro yo tengo un Iván mucho más grande, yo tengo tentaciones mucho más grandes, y quiero trabajar con estas tentaciones, así que por favor déjame entrar, yo sé que vos sos un Rebbe, sé que tenés un camino, sé que tenés un método, quiero entrar acá. Y último maise de Hasidim, en esta ocasión no del Alter Rebbe, pero un compañero del Alter Rebbe. Una vez un compañero del Alter Rebbe estaba volviendo a su casa de Mezrich, el maestro del Alter Rebbe, el Maggid, estaba en la ciudad de Mezrich. Entonces, caminando, quería pasar a visitar a su amigo, era antes de los teléfonos, quería verlo. Entonces, llega también de vuelta a la mitad de la noche y le dice, quiero visitar a mi amigo. Entonces agarra, le toca la puerta en su casa y dice, ¿quién es? El dueño de casa. Dice, ¿quién es? Y el amigo contesta, soy yo. Y el dueño de casa ignora, totalmente lo ignora. Qué raro. Pasan 5 minutos, vuelve a tocar la puerta. ¿Quién es? Y el invitado dice, soy yo, abrime por favor, hace frío, soy yo. Pero el dueño de casa
lo vuelve a ignorar. Y así lo tuvo un par de horas. Hasta que un momento, la misma escena, toca la puerta. ¿Quién es? Por favor, abrime, soy yo. Le dijo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? Dice, yo, tu amigo, ¿no te acordás? Estudiamos en lo del Magid de Mesrich, en lo de nuestro Rebbe, muchos años. Aprendimos mucho. Dice, pero, ¿qué estás haciendo acá? Entonces le dice, mirá, estoy volviendo a mi casa, terminó lo del Rebbe, y vine a saludarte. Dice, pero parece que no aprendiste cosas en lo del Rebbe. Porque el Rebbe nos enseñó, el Magid nos enseñó que el único yo, el verdadero yo, es Hashem. La verdadera identidad para donde todos tenemos que ir y mirar es Hashem. Esto de decir yo es egoísmo. Y eso es algo que el Magid en Hasidut lo enfatiza mucho. Entonces dice, te estás volviendo y volvés acá y me decís yo, hay algo que no está bien. Entonces el Hasid entendió y volvió a lo del Magid a estudiar un par de años más. Bueno, nos queda poco tiempo y quiero contarles ahora, ya hablamos de historias de Tzadikim, contamos historias, maises de Hasim, y ahora también un maise de personal, una historia personal que me pasó a mí con mi familia. Baruch Hashem, tengo una familia numerosa, vivimos acá en Martínez con mis 8 hijos, acá en Jabá de Martínez, la zona norte del Gran Buenos Aires, y un verano nos fuimos de vacaciones con la familia, y bueno, como cualquier otra persona, me metí en Mercado Libre y busqué una casa para alquilar, arreglé un precio, arreglé con el dueño de casa, reservé la casa y pactamos una fecha. Vamos hasta ahí, eran las afueras de Rosario, y llegamos ahí, estamos en la casa, disfrutamos en familia. Cuando llegamos, mis hijos empezaron a distribuir las habitaciones, donde iban a dormir y el otro donde iba a dormir. Siempre un poquito ese conflicto, quién acá, quién allá, yo voy arriba, yo voy abajo, yo quiero esta cama, yo quiero la otra. Bueno, es parte de la estructura de lo que pasa. Y en ese momento terminamos de cerrar todas las habitaciones donde iba a dormir cada uno, y uno de mis hijos me dice, bueno, pero no tenemos un templo. Dice, bueno, tampoco tenemos minyan. Dice, no, hay que hacer un templo. Bueno, vamos a hacer un templo. Entonces agarramos un espacio de la casa que era el garage. Y hicimos un templo, las sillas, había un cartón de un aire acondicionado grande que era la mejizá, la separación entre hombres y mujeres. No sé qué otra cosa encontraron, que era la bimá, que era el lugar donde se para el hazar, el oficiante. Bueno, y así, de forma de chicos, de una manera muy linda, se armó todo un templo. Armaron ellos todo un templo. Todas las mañanas, antes de empezar el día, íbamos ahí, hacíamos tefilá, obviamente no teníamos minyan, pero hacíamos tefilá. Llegó Shabbat. Shabbat, bueno, hay que hacer Kabbalah Shabbat en el templo. Entonces me piden que lo hagamos igual que nuestro Beit Jabat acá en Martínez, que se digan unas palabras, las mismas canciones, y bueno, hacemos todo entre comillas, ese jueguito del templo. Termina Shabbat, cantamos, obviamente, bailamos, Lejadodí, todas las canciones de Shabbat. Termina Shabbat y me pongo a charlar con el vecino de la casa de al lado. Y me dice, ¿sabes qué? Escuché las canciones del viernes a la noche, qué lindo. Sí, mirá, nosotros somos judíos. Le empecé a contar un poquitito. Y me dice, bueno, yo también soy judío. Dice, soy judí, qué bueno. Entonces, sí, seguro conocen cómo funciona la estructura en Jabat. La segunda pregunta después, si sos judío, es, ¿ya te pusiste tefilim hoy?
Entonces la respuesta es, yo nunca me puse tefilín en mi vida. Un hombre de unos 60 años más o menos dice, yo nunca en mi vida me puse tefilín, nunca hice el bar mitzvah. Entonces dice, ¿pero por qué? Nunca. Entonces agarra y le dice, bueno, mirá, es un buen momento. Mirá, Hashem hizo que nos encontremos, Hashem hizo que nos crucemos, Hashem hizo que yo justo venga acá y estemos acá en este momento y estemos cruzados. Entonces, bueno, fuimos, le pusimos tefilim y también quedó después con los chicos que en nuestro templo también hubo un bar mitzvah. En ese templo que ellos armaron también hubo un bar mitzvah, no nada más hubo un Kabbalat Shabbat, no nada más rezamos nosotros, sino también un Yehudí. Por primera vez en la historia, o sea, ese Yehudí, a los 65 años se puso tefilim. Entonces, algo que me quedó muy lindo de este maíz, de esta historia, es la providencia divina, lo que llamamos la Ashgahá Pratit, como Hashem está en cada detalle, también un concepto, si bien muy hablado por el Baal Shem Tov, pero también desarrollado en todo Hasidut, desarrollado mucho por el Alter Rebbe en el Tania, que todo lo que pasa está totalmente digitado por Hashem. Todas las historias, todos nuestros sucesos en la vida están todos digitados por Hashem. Y Hashem quiere que pase lo que pase, porque hay una misión. Entonces, esto que yo busqué una casa, y que me gustó esa casa, y me gustó esa y no me gustó la otra, porque era un lugar turístico y seguro podían haber un montón de casas para alquilar, no solamente, habían muchas casas para alquilar, pero Hashem hizo que me guste esta, que elige esta. Y mis hijos vinieron y dijeron, nosotros necesitamos un templo ¿para qué? ¿Para qué un templo en la mitad? No tenés minyan, no tenés nada, te vas en una semana, ¿para qué haces un templo? Entonces, cuando uno se perfila de la manera correcta, entonces Hashem después hace que todo eso se vaya acomodando. Y esto de ser una experiencia de unas vacaciones familiares, que la fueron y Baruch Hashem estuvieron muy lindas, pero también terminó siendo algo donde pudimos aportar a este mundo, donde pudimos encontrar a un Yehudí que quién sabe si en alguna otra ocasión se hubiese encontrado con alguien. Esta es una experiencia personal. Y por último, vamos a contar un mashal, un ejemplo. Esta historia no sé si pasó realmente, pero es un maíce, es una linda historia que nos trae un punto muy lindo, que nos trae una enseñanza muy linda. Este mashal, este ejemplo, se cuenta sobre un laboratorio oncológico. Hay un laboratorio que tenía los mejores doctores, que tenía la mejor maquinaria, y realmente con sus profesionales, con su infraestructura, lo que ellos producían salvaba vidas. Pero tenían un problema, un pequeño problema. ¿Cuál era el problema que tenían? Que estos medicamentos tenían que llegar específicamente en un horario para que el paciente los consuma en ese horario, y el horario en cual los consumían y de que salían del laboratorio no podían estar mucho tiempo afuera, eso era algo muy importante. Toda esta logística era algo muy importante. Y los chicos del delivery no tenían ¿cómo se dice? No eran muy responsables. Entonces le dan un medicamento, mirá, este medicamento tiene que estar a las 5 de la tarde en tal dirección, y lo llevaban a las 5:30, lo llevaban a las 6, lo llevaban al otro día, no lo llevaban. Entonces el dueño, el CEO de este laboratorio dice, no puede ser, tengo la mejor infraestructura, tengo los mejores doctores, los mejores profesionales, pero porque el medicamento no puede llegar donde tiene que llegar en horario, que es como sería el detalle más pequeño. Entonces, por eso Hasidut, por eso el medicamento no hace efecto, por eso mueren personas. Entonces, bueno, contrató un gerente para manejar esto, para manejar este sector del delivery. Entonces, hace una reunión, los junta a todos y le dice, muchachos,
no puede ser que seamos irresponsables, ustedes tienen un sueldo, tienen que llegar acá el día que tienen, la hora que tienen que llegar, los remedios tienen que estar bien, tienen que llevarse en un delivery muy estricto en el horario, ustedes están acá a disposición a estas horas. Terminó. Yo no voy a tolerar más que acá haya irresponsabilidades. Tomó, como se llama, una mano dura, muy fuerte. Yo no voy a tolerar eso. Así que, ¿sabes qué? De ahora más, el que llega tarde, le descontamos en su sueldo, tantas veces lo vamos a despedir, y si no entregás los medicamentos tarde, bueno, así, etcétera, etcétera, sigue toda una mano dura con un sistema. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento, bueno, como cualquier persona, cuando recibe una bajada de línea muy fuerte, él agarra y tiende a acomodarse, pero sabemos que cuando hay una bajada de línea muy fuerte, dura muy poco tiempo. Las represiones no se mantienen en el tiempo. Así que por un mes la cosa se acomodó, pero después uno llegó un poquitito más tarde, el otro no estuvo, y a los 2 meses y medio ya era todo el mismo desastre, el mismo descontrol, la misma desorganización que antes. Entonces este gerente se da cuenta que no caminó y va y busca, bueno, se va. El CEO busca otro gerente y encuentra otro gerente. Llega el nuevo gerente, hace una reunión y toma un camino totalmente diferente. ¿Cuál era el camino? Dice, hace un camino de incentivos. De ahora más, el que llegue temprano va a tener este bono, y el que siempre llegue temprano todos los días va a tener tanta plata extra, y el otro premio, y si todos los medicamentos, bueno, etcétera, hace todo este sistema para poder, ¿cómo se dice? Para poder incentivar a sus empleados que entreguen los medicamentos en horario y que lleguen en horario. Muy bien. Esto obviamente dio resultado un poquitito más de tiempo. Por 2 o 3 meses dio resultado, se acomodó. Pero después de los 3 meses ya tenían suficientes premios, suficiente plata. Dijo, bueno, no tengo el premio de hoy, tengo el premio de la semana que viene. Entonces no tiene mucho sentido. Ya está, si llego tarde. Entonces a los 6 meses ya todo este sistema también fracasó. El dueño, el CEO de la compañía no sabía lo que hacer, probé mano dura, no caminó, probé no mano dura y tampoco caminó. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer al respecto? No sé lo que hacer. Entonces llega un tercer gerente y le dice, pero mirá que ya probamos los 2 caminos y no caminaron. Dice, no. Dice, yo no te pido, lo único que te pido, le dice este gerente, es que pongas a disposición uno de los profesionales para mi equipo, para el grupo del delivery, y un día, eso es lo único que te pido. Dice, pero ¿qué necesitas vos un profesional? Dice, es lo único que te pido. Entonces pactan un día, el nuevo gerente reúne a todo el grupo de delivery, hizo algo que hasta ahora nadie lo había hecho. Llevó a los chicos del delivery adentro del laboratorio. Y les empezó a contar, les dijo, miren, este laboratorio no están haciendo un delivery de cualquier cosa, esto salva vidas. Y acá hay medicamentos para personas enfermas que le puede cambiar su estilo de vida, le puede salvar la vida. Acá hay profesionales, acá hay millones de dólares invertidos en maquinarias. Entonces les empezó a mostrar que la cajita que ellos llevaban no era nada más una cajita, no era algo que no tenía ningún valor, que atrás de toda esa cajita había una trayectoria, atrás de toda esa cajita había mucha plata, había mucha inversión, había mucha inteligencia. Entonces, cuando ellos empezaron a hacer el delivery, ya sabían que no era nada más lo llevo o no lo llevo, es una cajita. Entendían que en esa cajita
había algo muy preciado. Había mucha inversión, había mucha inteligencia, y a partir de eso se podían salvar vidas. Este es un mashal, este es un ejemplo para Hasidut, lo que es la filosofía hasídica, que fue revelada por el Baal Shem Tov hace unos 300 años, no hace mucho de nuestra historia. Pero en el judaísmo hubo diferentes caminos, hubo caminos de mano dura. De decir, si no haces esto va a pasar lo otro, pero fracasó, con el tiempo fracasó. Hubo mecanismos de incentivo, si te portás bien, entonces, pero también con el tiempo no tuvo mucho éxito, capaz duró un poquito más. Vino Hasidut, vino la filosofía hasídica, y nos dijo a nosotros, esto no pasa porque si tenés un pago o un castigo, ¿cuánto es de recompensa? Es verdad, hay pagos, hay recompensas, hay castigos, hay consecuencias, pero ese no es el punto. El punto es que estas mitzvot, que este judaísmo puede salvar vidas. Y nosotros somos como esos chicos que tenemos una Torá, que es la inteligencia divina. Tenemos las mitzvot, que es poder traer la luz divina de Hashem adentro del mundo. Y si no hacemos ese último delivery, si no ponemos ese último esfuerzo, que es lo que nos toca a nosotros, entonces no podemos lograr el cometido. No es que no nada más nuestro cometido no lo podemos lograr, no podemos lograr todo el cometido, todo lo que viene, todo lo que está, todo lo que pasa. El propósito de todo termina de no ser algo funcional. Entonces eso es lo que nos dijo Hasidut, toda esta Torá, todas esas mitzvot, todas estas cosas que vemos, provienen de algo muy interesante, provienen de Hashem, y el impacto que pueden tener es algo impresionante en este mundo. Y nosotros lo vemos hoy en día, como dijimos antes, la experiencia de 3.300 años de historia o de 300 años de historia del hasidismo, que no fue una innovación nada más, fue una revelación, siempre estuvo, la Kabbalah siempre estuvo, pero capaz hoy tenemos la suerte que es más accesible, mucho más accesible, pero es algo que siempre fue parte del judaísmo. Tenemos lo que hace. Así que las 4 historias que contamos, primero está bueno incentivar a que uno lea historias, lea maices de la Torá, maices de tzadikim, son cosas que a uno le inspira, son cosas que a uno le dan fuerza, compartir con la familia. Hoy hay muchas páginas de internet llenas de historias, libros, muchos libros de maices, de épocas diferentes, de en todas las plataformas. Entonces es algo que hay que aprovecharlo, es algo que hay que vivir con eso, es algo que nos inspira. ¿Sí? Si alguno de ustedes, momentos familiares, con hijos, puede sentarse y leer unas historias, yo personalmente trato las noches antes que mis hijos se van a dormir, contarles un maize, que se vayan a dormir con algo lindo, con algo ameno, despertar en ellos y también se despierta en nosotros. Así que, para cerrar, felicito a todos los que se sumaron y espero que después de esta semana del Hasidut, del Hasidismo, se sigan sumando a los shiurim, a las clases, cada uno en su Bet Chabad, en su lugar, y que aprovechemos este tesoro que tenemos y específicamente a lo que hablamos hoy, usar el recurso de los maices, usar el recurso de las historias para poder inspirarnos. Es una fuente de inspiración. Un maíz es una fuente de inspiración, un maíz es un gran recurso y un maíz es un muy buen momento para ilustrar algo que capaz de otra manera se hace más difícil. Cuando decimos un concepto, el concepto no siempre se ilustra tan bien. Pero cuando contamos un maíz,
entonces el Maise se ilustra de una manera mucho mejor. En el Maise tenemos una ilustración mucho mejor. Así que muchas gracias a todos los que se sumaron. Les recuerdo, bueno, que esto va a seguir y está el sábado de la noche el Fabrengen con el rabino Manis Friedman, gran Fabrengen. Buenos días a todos. Aprovechemos los maices, aprovechemos los recursos que tenemos y metámonos, como el maíz en la historia que contamos del Hasid que agarró una botellita, un vasito y dijo un lejaim, internalicemos algo de todo lo que tenemos y eso va a traer bienestar a nuestra vida, eso va a traer calor y eso va a traer todo lo bueno. Así que buenos días, sé que no estamos en un Fabrengen, pero esto podría ser un Fabrengen, lejaim a todos. Que sea un día espectacular y que podamos aprovechar los recursos que tenemos, que nos da Hasidut, para poder alimentar nuestro alma y calentarnos. Muchas gracias a todos. Buen día.